Guerra estaría saliendo del edificio del club de lo oculto, pero en eso a Guerra se le ocurrió llamar a Issei. Issei, ven por favor, quiero hablar contigo. Le diría Guerra al castaño. Sí, dígame Guerra-sama, ¿en qué le puedo ayudar? Diría Issei con curiosidad. Bueno, quería saber si podía pasar la noche en tu casa, contigo y Asia. Le diría Guerra a Issei. Si no hay problema Guerra-sama, usted puede quedarse con nosotros en mi casa. Le diría Issei al peliblanco. Qué bien, bueno, vámonos para tu casa. Diría el Nefelín tranquilo y aliviado por tener un lugar para dormir. Asia, ahora Guerra-sama pasará la noche en la casa. Le diría Issei a la rubia. Que bien, así podré hacerle varias preguntas a usted Guerra-sama. Diría Asia muy feliz. Ok, cuando lleguemos a la casa de Issei responderé a todas las preguntas que tengas. Diría Guerra con una cara de medio asombro por lo que dijo la rubia. Guerra, Issei y Asia estarían caminando para llegar a la casa de los padres de Issei. Cuando estaban a unos cuantos metros de llegar a la casa, Guerra se detendría para notar algo que lo preocupó. ¿Por qué se detiene Guerra-sama? Diría Issei con curiosidad. Mierda, he caminado desde la Academia Kuo con mi forma original y no me había dado cuenta. Diría Guerra con preocupación. Tranquilo Guerra-sama, cuando estábamos caminando tomamos varios atajos, que eran unos callejones, pero es un milagro que nadie lo hubiera visto. Diría Issei con un poco de asombro. Sí, pero si no me hubiera detenido antes de llegar a tu casa, seguramente le hubiera provocado un infarto a tus padres por solo mirarme. Diría Guerra riéndose un poco. Bueno, para evitar que pase eso solo volveré a mi forma humana. Diría Guerra y haría aparecer su collar y así regresando a su forma humana. Cuando Guerra se puso su disfraz, él se iría con Asia y Issei para la casa de los padres de Issei. Cuando llegaron a la casa, Issei abrió la puerta y sus padres verían al jinete y vería lo bien parecido y atractivo que se veía. Bueno, mamá y papá, les presento a Guerra, perdona Alex Rider el pasar a la noche aquí. Diría Issei casi revelando la identidad del jinete. Mucho gusto señores, y como les dijo su hijo, pasaré la noche aquí. Diría Guerra con educación. Los padres de Issei aceptarían que el jinete se quedara en la casa y a Guerra le darían una habitación solo para él. Interesante, así que aquí dormiré. Bueno, no me quejo, se ve acogedor. Diría Guerra mientras veía su habitación. Guerra se sentaría en la cama y abriría la ventana solo para que entrara el cuervo. Polvo, bien polvo, acomódate en cualquier lugar. Le diría Guerra al cuervo. Guerra antes de dormirse se iba a quitar su collar, pero alguien tocaría la puerta, y Guerra se levantaría y la abriría y vería a Asia. Asia, ¿qué haces aquí? Diría con curiosidad Guerra. Bueno Guerra-sama, vine a que me respondiera unas cuantas preguntas que tengo acerca de algunas cosas que no entiendo del consejo carbonizado. Le diría Asia al jinete. Asia, fue un día duro y bueno, quiero descansar, pero tranquila, mañana sí responderé a cualquier duda que tengas acerca de ese tema. Le diría Guerra a la rubia para que lo dejara dormir. Está bien Guerra-sama, que descanse. Diría Asia. Si tú también, pequeña. Diría el peliblanco a la rubia. Guerra volvería a su cama y se dormiría profundamente, pero no sin antes que el cuervo polvo se posara en una mesa que estaba al lado de la cama del jinete. Al día siguiente, Guerra se levantaría de su cama y vería que todavía tenía puesto su disfraz humano. Mierda, todavía tengo este absurdo disfraz. Bueno, no me quejo a pesar de que sea un poco incómodo de usarlo, me ayudo a dormir bien en la cama. Diría Guerra en su mente. Guerra y los demás se alistarían para ir a la Academia Kuo y se irían caminando para la academia. Cuando llegaron a la academia, Guerra se sentaría en un asiento al lado de Issei y Asia. En ese momento llegarían Matsuda y Motoama y le dirían las mismas cosas de la historia original a Issei. Guerra solo se acercaría donde los chicos y diría lo siguiente. Issei, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Diría Guerra. Sí, muy seguro senpai. Diría Issei. Muy bien, no digas que no te lo advertí cuando una de las chicas de los vestidores les dé una paliza a ustedes tres. Diría con una voz fría y de enojo Guerra. Issei y los otros dos pervertidos estarían en un casillero escondidos viendo cómo las chicas se cambiaban. En ese momento Issei estaría viendo a Koneko y ella se daría cuenta que la estaban espiando. Koneko golpearía el casillero y lo abollaría por la fuerza de sus golpes. En ese momento llegaría Guerra y vería el casillero abollado y diría lo siguiente. Ja, te lo dije Issei, ahora ha llegado la hora de tu juicio. Diría Guerra riéndose por la situación en la que se encontraba el castaño. En ese momento Koneko le diría lo mismo a Issei de la historia original y le golpearía la cara, dejándolo con moretones. Guerra y los chicos del clan estarían en el club y Asia le estaría curando la cara a Issei.
Eres bueno para meterte en problemas. Le diría Guerra a Issei. Si esa es mi especialidad Guerra-sama meterme en problemas. Contestaría el castaño. Si tanto deseas verlas sin ropa entonces mírame. Diría así y se levantaría la falda. Si tanto es el deseo, solo tienes que pedirlo y te lo daremos. Diría Rías. En serio. Dirían Issei y Guerra a la vez. Si así es Guerra-sama usted también si quiere puede pedirlo y nosotras lo haremos. Le diría Rías al jinete. Lo tendré en cuenta pero gracias por tu oferta linda. Le diría Guerra a Rías con un halago. Jeje está bien Guerra-sama. Diría Rías un poco coqueta. Los demás chicos se irían a sus casas y Guerra estaría platicando con Issei porque él quería quedarse unos días más en la casa de él. Rías estaría viendo cómo los chicos se iban para sus hogares pero Akeno le diría lo siguiente. Es lindo a pesar de tener esa personalidad tan seria. Le diría a Akeno a Rías. ¿De qué hablas? Diría Rías. Bueno de la manera en cómo Guerra-kun se lleva con los chicos. Diría Akeno. Si a pesar de que tenga una personalidad fría y despiadada, él es alguien muy agradable. Diría Rías. Sí, pero no creas que no me he dado cuenta, en la manera en cómo lo ves y cómo le hablas. Diría Akeno. Akeno no me molesta que mi mejor amiga se meta en mi vida privada pero sería mejor que le tengamos respeto a Guerra-sama, además todavía sigo siendo la presidenta. Diría Rías. Sí presidenta, con su permiso me retiro. Diría Akeno dando una reverencia y yéndose. Muy bien nos vemos mañana. Diría Rías. En ese momento cuando Akeno se fue, Rías vería por unos segundos el cielo pero aparecería un círculo mágico, el cual haría aparecer a una mujer desconocida. Guerra se encontraría en la casa de Issei y Guerra estaría en su habitación pensando, porque él ya no sentiría la presencia de su caballo ruina, Guerra se iba a quitar su collar para ir a dormir, pero en eso apareció un círculo mágico el cual haría aparecer a Rías. Rías ¿qué haces aquí? Diría Guerra con curiosidad. Guerra-sama tómela por favor tómela. Diría Rías y se abalanzaría encima del jinete. ¿Pero qué voy a tomar? Diría Guerra. Mi virginidad. Le diría Rías a Guerra. Tu virginidad. Diría Guerra sorprendido. Sí, sé que a un jinete como usted no se le presentan estas situaciones a menudo pero por favor tómela así seré libre. Diría Rías sonrojada. No primera vez que se me presenta esta situación en la vida. Diría Guerra un poco sonrojado. Bueno comencemos Guerra-sama. Cuando dijo eso Rías ella se comenzaría a quitar la ropa, hasta solo quedarse ella en ropa interior. No espera. Diría Guerra. ¿Qué pasa es que acaso no me desea? Diría Rías. No, si te deseo, solo que. Diría Guerra un poco presionado por la situación en la que se encontraba. Tranquilo tómese su tiempo, solo debe de meter el suyo en el mío. Diría Rías sonrojada y agarrando la mano de Guerra y poniéndola en su seno izquierdo. No es que, Rías. Cuando dijo eso Guerra la abrazaría y pondría su cara en medio de los pechos de Rías, pero en eso aparecería un círculo mágico en el suelo y aparecería Greifía. Sí que perderás tu virginidad con un humano. Le diría a Greifía a Rías. Es mía yo, puedo hacer con ella lo que me plazca. Diría Rías. Ok pero que no se te olvide que tu hermano estará en desacuerdo por eso. Diría a Greifía. ¿Quién Circes? Diría Guerra. Si usted como sabe que se llama así el rey demonio. Diría a Greifía. He escuchado sobre el no pero no lo conozco en persona. Diría Guerra. En ese momento Rías se bajaría del jinete y Greifía le pondría la camisa en su hombro a Rías. Discúlpeme Guerra. Diría Rías pero Guerra le pondría un dedo en sus labios. SHSSS, tranquila no hay problema yo siempre te ayudaré en lo que pueda y estaré a tu lado pero no le digas a nadie quién soy por el momento. Le diría Guerra a Rías, susurrándole. Está bien perdón, Alex Senpai, por lo que hice. Le diría Rías a Guerra y le daría un beso en la mejilla. Guerra se sonrojaría y Rías se iría con Greifía, y Guerra se acostaría en su cama y estaría pensando en lo que acababa de pasar. Al día siguiente, Guerra estaría caminando junto con los chicos para el club de lo oculto, y le diría Guerra a Kiba que le sucedía a Rías. No lo sé Guerra-sama pero muy pronto lo sabremos que le ocurre a la presidenta. Diría Kiba. Espero que así sea. Diría el Nefelín. Guerra y los demás entrarían al club y verían a Rías y Akeno sentadas, pero en eso un círculo mágico de color naranja aparecería y sacaría unas llamas y haría aparecer a un sujeto rubio y de apariencia engreída. Phoenix. Diría Kiba con enojo. ¿Con que un Fénix?
Diría Guerra con un poco de burla porque ya sabía que esa familia, solo era buena para presumir de su inmortalidad pero decepcionaban en batalla. Hola Rías, ya vine por ti. Diría Riser. En ese momento pasaría como en la historia original, hasta la parte donde Issei lo insultaría a Riser y haría aparecer a todas sus piezas. No me importa si hay que hacer un Rating, yo te acabaré ahora mismo. Diría el castaño y se abalanzaría hacia donde Riser. Mira, atácalo. Cuando dijo eso Riser mandaría a una de sus peones a atacar a Issei, pero en ese momento, Guerra la agarraría del rostro a Mira y se la tiraría a Riser, chocando contra él y provocando que este por la fuerza del impacto se estrellara y cayera en el piso. Ahora, ¿cómo te atreves a lanzarme mi propia peón? Ahora mismo te quemaré, no dejaré rastro de ti. Diría Riser con enojo. No puedes tratar a Rías de esa manera y demandar a atacar a mi amigo Dragón Emperador Rojo, además no puedes obligar a alguien a casarse contigo, si no existe el amor de por medio. Diría Guerra con enojo y usando unas palabras que venían desde lo más profundo de sus sentimientos. En ese momento Greifia se pondría en medio de los dos y diría que mejor hicieran el Rating, a lo cual Riser aceptaría y a Rías le darían 10 días para que entrenara a sus piezas. Issei estaría llorando porque Riser tenía muchas chicas bonitas para él, y Riser llamaría a su reina Yubeluna y la besaría y la manosearía y diría lo siguiente. Nunca tendrás esto y jamás lo tendrás. Diría Riser mientras manoseaba a su reina. Riser seguiría con su clan dejando al clan de Rías solos con el jinete. Guerra-sama, gracias por defenderme de ese maldito patán. Diría Rías con alegría. Como ya les dije, el consejo carbonizado me mando a cuidarlos y a ayudarles con lo que pueda. Diría Guerra mientras tomaba la mano de la pelirroja. Bien, esa maldita gallina de fuego, les dio 10 días para que entrenaran, yo los ayudaré con el entrenamiento pero no podré asistir al Rating. Le diría el jinete a los chicos. Porque Guerra-sama. Diría a que no. Bueno, cuando termine de ayudarles con el entrenamiento me iré a buscar a mi caballo Ruina, desde hace mucho no siento su presencia o energía. Está bien Guerra-sama, qué increíble que alguien como usted nos ayude a entrenar. Diría Issei con entusiasmo.